Amalia Mareño Castillo. Discapacidad física y dificultades de movilidad. La discapacidad física es una condición que genera alteraciones persistentes, como el tono muscular o los trastornos de equilibrio. También pueden existir afecciones de las áreas como el lenguaje, la manipulación de objetos, según sea el grado de discapacidad. Esta discapacidad física se clasifica en tres áreas, que es la motora, que es cuando el órgano es afecta el aparato locomotor; la psíquica, que es cuando la afección se da en las cualidades intelectuales; y la sensorial, que es cuando las limitaciones afectan los cinco sentidos. Trastornos permanentes de la voz y el habla. Son todas aquellas alteraciones en el tono de la voz, la vocalización, la producción de sonidos, el ritmo y la velocidad del habla, las cuales generan distintos grados de dificultad en la emisión de mensajes verbales y por tanto la comunicación con otras personas, incluyendo la producción de palabras o de oraciones de una forma fluida. Entre los trastornos de habla encontramos la dislalia, que es cuando hay problemas para pronunciar fonemas. Un ejemplo, no dice casa sino taza, o para decir loro no dice loro sino lodo. También encontramos la disartría, que es la dificultad para pronunciar sonidos y palabras. Por ejemplo, para decir niño no dice niño sino iño. También encontramos la disglosia, que es cuando hay problemas de pronunciación causados por alguna lesión o alguna malformación. Por último, encontramos la disfemia o tartamudeo, que es el trastorno caracterizado por tropiezos, espasmos o repeticiones. Un ejemplo es cuando repiten mucho la primera sílaba de una palabra. Para decir pero, dicen pero, repiten mucho la primera sílaba, no tienen la capacidad o no pueden pronunciar de una vez la palabra completa. Trastornos del espectro autista TEA. Es una afección neurológica que se desarrolla en los 2 primeros años de edad y que dura toda la vida. Las personas con este trastorno tienen problemas de comunicación, de interactuar con las demás personas, de aprendizaje y de comportamiento. Este tipo de personas siempre buscan estar solos, no les gusta relacionarse con las demás personas, evitan mucho el contacto visual y tienen dificultades para adaptarse a los cambios de lugar o de tiempo o en los cambios de rutina. En la comunidad donde yo vivo hay un caso de un niño autista y yo pues me he tomado la tarea de observar su comportamiento y me he dado cuenta que efectivamente a él le gusta estar solo, le incomoda que uno vaya y le hable o que quiera buscarle alguna conversación, no le gusta jugar con los demás niños. En una vez tuve la oportunidad de hablar con el papá de este niño y él me decía que en la casa él cumple con las reglas que se establecen en la casa y le molesta mucho que su hermanito menor no las cumpla, que se obedezca, que sea grosero. A él eso le molesta muchísimo. También me decía que él es muy bueno para los juegos matemáticos, que a él le encantan los juegos matemáticos y que él es muy puntual en los tiempos. Si a él le dicen a las 7, es a las 7, no a las 7:01. Él se molesta mucho cuando una persona incumple un tiempo. Y también me comentaba que a él hay colores que le molestan mucho, como hay otros que les encanta demasiado. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Diana Carolina Contreras Arias, del CAU de la ciudad de Barranca Bermeja, Santander. Hoy les vengo a hablar sobre 4 discapacidades: discapacidad intelectual, auditiva, visual y psicosocial. En la discapacidad intelectual, una persona en situación de discapacidad
puede presentar dificultad para captar, procesar, dominar tareas e información que a su vez pueda evidenciarse en su comportamiento. Cuando una persona presenta discapacidad intelectual, podemos observar que muestra un desinterés y una falta de atención y concentración. La discapacidad intelectual la podemos llamar también discapacidad cognitiva. La función intelectual puede medirse con una prueba diagnóstica. También puede ser una enfermedad que no tiene cura, que puede durar todo el resto de su vida y a la vez requiere de análisis de laboratorio o estudios de diagnósticos por imágenes. Discapacidad visual y auditiva. Se define como la discapacidad de sordera, que consiste en la pérdida de la combinación entre la visión y la audición, dependiendo del nivel de grado de lesión según sea afectada en la persona. Discapacidad visual. Decimos que en una persona posee discapacidad visual cuando puede tratarse de una persona ciega o de una persona con disminución visual. Es decir, en términos de discapacidad visual, que incluye ceguera, baja visión y disminución visual o visión subnormal. Discapacidad auditiva. En la discapacidad auditiva puede tener déficit total o parcial en la perdición auditiva, afecta fundamentalmente la comunicación con otras personas y los factores importantes en esa enfermedad es la edad o de pronto algún accidente que tuvo y pudo perder su audición. Las personas con discapacidad psicosocial pueden presentar una o más conductas o sentimientos. Un ejemplo, sentir tristeza de manera constante, pérdida de interés en las actividades académicas o laborales o diarias en casa, cambios en el sueño, donde ellos pueden aumentar o disminuir. También angustias o no tener, que no tengan razón alguna, sienten esa angustia. También sufren de pensamientos de sentirse inferiores a las demás personas. Gracias. Discapacidad psicosocial. La discapacidad psicosocial es una limitación de las personas que presentan disfunciones temporales o permanentes de la mente para realizar una o más actividades en su vida cotidiana. Estas causas por la inuencia en el entorno social o falta de diagnóstico oportuno y tratamiento adecuado de funciones mentales. También se presenta en funciones mentales como depresión, bulimia, anorexia, trastornos obsesivos o compulsivos. También se manifiesta a través de deficiencias o trastornos de conciencia, comportamiento, racionamiento o estado de ánimo, afectividad o comprensión de la realidad emocional. Hola, mi nombre es Loisandra Ortiz Silva, soy estudiante de la Corporación Universitaria del Caribe CECAR, licenciatura en Pedagogía Infantil, del CAO Santa Rosa del Sur, Bolívar. Tipos de discapacidad sensorial. Hay 3 tipos de discapacidades sensoriales. La primera es la ceguera, que es la agudez visual no superior a 3/10. Tenemos la sordera, que es no superior a los 25 decibeles. Y tenemos la sordoceguera, que es la ceguera y la sordera. Bueno, discapacidad sensorial, ¿qué es? Bueno, la discapacidad sensorial es la dificultad o la discapacidad, como su nombre lo dice, de al menos uno de los 5 sentidos.
Bueno, esto dificulta a la persona que se pueda comunicar con el mundo que lo rodea. Eh, Hablar o ver o oír. Bueno, ya para concluir podemos decir que la discapacidad no es ninguna incapacidad y ninguna enfermedad. Muchísimas personas, la mayoría de las personas que conocemos a nuestro alrededor con discapacidades pueden trabajar, pueden jugar, pueden vivir una vida casi normal y cuentan con unas habilidades muy importantes. Entonces son personas que tienen discapacidades, pero que eso no les impide llevar una vida normal y ser parte de este mundo que nos rodea. Teniendo en cuenta todo esto, cabe recalcar que es muy importante que inicien una intervención con estas personas que tienen ciertas discapacidades, que su intervención sea desde la niñez, ya que esto permite que el niño se acople, se acostumbre y pueda llevar una vida casi normal con el mundo que lo rodea. Es muy importante que iniciemos como docentes, si en algún momento tenemos estos tipos de casos, iniciar con los niños desde muy temprano e inculcarle a los padres de familia para que también sean un gran apoyo para esta situación.